pues teníamos que aprender qué era un proyecto, ¿verdad? Cuáles eran sus ciclos de vida, porque un proyecto tiene que ver incluso con el ahorro, ¿verdad? Generarme una meta a largo plazo, pero los proyectos se evalúan, los proyectos también, pues como una plantita, crecen, ¿no? Digo, nacen, crecen, se reproducen, ¿verdad? Florecen y se mueren y vuelvo a crear otro proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, ese básicamente sería como una parte de su ciclo de vida, pero nos ayudan y están con nosotros toda la vida. Y el día de hoy nos toca, pues, empezar a ver estos conceptos y analizarlo, que era parte como de la tarea del día viernes, porque dijimos que para este viernes que viene se lo pondré a sus representantes de equipo, pues tendremos que subir la parte teórica en una manera de historieta, cómic, ¿verdad? Lo que ustedes gusten y manden que sea altamente visual y atractivo con una historia, ¿verdad? Y que puedan explicarnos qué son los proyectos y toda esta parte conceptual de sus características, clasificaciones, ¿verdad? Y ciclo de vida. Y precisamente esta clase es para iniciar con ello. Vamos a empezar con Alexis para poder escuchar su proyecto y ya hablamos de nuestros proyectos financieros y de inversión. Sí, aquí estoy. Elia, para ti, ¿qué es tener un proyecto? ¿Tú tienes proyectos? Pues podría decir que sí, porque bueno, podría ser un proyecto como una meta a desarrollar. Sí, claro. Bueno, yo podría decir que sí, porque bueno, para empezar ahorita mi proyecto es salir bien de este semestre y pues también graduarme, ¿no? Terminar la carrera. Ahorita, bueno, mi mamá quiere tomar unos cursos, entonces mi proyecto es poderla apoyar con esos cursos porque si no, no le va a dar tiempo por lo mismo de que está trabajando. Entonces, otro proyecto, bueno, ya es algo que de hecho tenemos planeado desde hace mucho tiempo, porque, bueno, es que ahorita ella se está dedicando un poco más al área de la educación, entonces hace tiempo, bueno, mi hermano tiene SA, descubrió unas terapias que le ayudaron muchísimo a él, pero el problema es que no son situaciones accesibles para todo público. Son como 15 días de terapia y le salieron en ese momento a mi mamá entre 10 y 15 mil pesos. Entonces no es algo muy accesible y los cursos, de hecho, para tomar o sea, para poder poner un centro de esto que es, bueno, musicoterapia más que nada, pues es muy caro. Entonces ella quiere traerlo porque casi todas las zonas que están por Polanco, Santa Fe, San Angelín y todas estas zonas. Entonces, el proyecto es traerlo para acá, para la comunidad donde vivimos y hacerlo más accesible para el público en general. Pero pues bueno, esto ya es algo que se viene desarrollando durante varios años y esperamos que pronto ya se pueda completar. Ok, muy bien. Ese es un súper proyecto y me dijiste hasta 3, ¿no? Uno, el de corto plazo, de salir bien en este curso, el de titularme y el largo que tiene que ver con un proyecto a largo plazo. Muy bien, Eli, ahorita regreso contigo. Tu ejemplo es muy interesante para lo que tenemos que analizar, justamente de proyectos, justamente que tiene que ver con eso. Ok, le pregunto a alguien más y regreso con Eli a preguntarle algo adicional. Ok, Ana Paola, ¿estás por ahí, Ana Paola? Sí, profesora. Como escuchamos, pues cualquiera tenemos proyectos, ¿no? Los proyectos los tenemos todos los días. ¿Cómo definiríamos un proyecto? Para ti, ¿qué sería un proyecto? En tus palabras. Es como una meta que quieres alcanzar y tiene varios pasos, como se va planificando. Sí, muy bien. Uno de ellos es planificarlo. ¿Cuál sería otro? Por ejemplo. Sería, por ejemplo, lo planificas y vas viendo a lo mejor si necesitas dinero, lo que necesitas, dinero o a lo mejor tiempo, haciendo tus tiempos y ya después implementarlo poco a poco. Asigno recursos, el tiempo es un recurso, asigno dinero es un recurso, muy bien, planifico, asigno recursos, muy bien, excelente. Sería como hacer una casa, ¿no? Como hacer una casa es un proyecto también, por supuesto. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Me voy con alguien más. Moisés, ¿estás por ahí? Sí, profesora. Y entonces, para ti, en tus palabras, ¿cuál sería un ciclo de vida de un proyecto? ¿Qué sería un ciclo de vida?
Ya por ahí escuchamos que eran metas, ya nos dijeron por ahí algunas cosas, planificaban, asignamos recursos. Por allí Elia nos hablaba de proyectos corto, mediano, largo plazo. ¿Qué sería un ciclo de vida de un proyecto, Moisés? Pues para mí sería que cumpla un cierto, ahora sí que, como la palabra lo dice, un ciclo donde se cumplan ciertas etapas para Ajá, llegar a un inicio y un final sobre nuestro ok. proyecto para poder cumplirlo. Un inicio y un final. O sea, tiene un nacimiento y tiene un ¿qué? Un crecimiento, Un crecimiento y un final, ¿o no? Les digo, el proyecto se va a morir, los sí, proyectos tienen un ciclo de vida, se mueren, nacen y mueren, como ahí, muy bien, de entradita, efectivamente, eso sería esa parte. Me voy con alguien más. Luis Antonio Montoya, ¿estás por ahí? Sí, Si yo te digo, Luis Antonio, este proyecto es factible, esa palabrita, ¿qué querrá decir? indicaría si se puede hacer sin tener alguna pérdida o perder algo durante el desarrollo del proyecto. Ok, muy bien, nos indicaría si se puede llevar a cabo o no. Y ya nos complementó algo por ahí, Luis Antonio. Puedo tener pérdidas o no, incluso puedo tener ganancias, pero también puedo tener pérdidas, ¿verdad? Nos indicaría eso. Si yo te digo, ¿es factible que te titules en 2 años o año y medio, Luis Antonio? ¿Qué te estaría yo diciendo? Que en ese lapso de tiempo se tiene la oportunidad de desarrollar el proyecto. Ok, muy bien. Entonces, factibilidad, muchas gracias, Luis Antonio. Tiene que ver con un sinónimo de si lo puedo llevar a cabo, si se puede desarrollar o no se puede desarrollar ese proyecto, que es lo que vamos a venir a aprender aquí, ¿verdad? Vamos a hablar de factibilidad. Pero ahora le vamos a poner un componente más interesante. Iván, ¿estás por ahí, Iván Holguín? Sí, profesora. Ahora yo digo, si es factible financieramente un proyecto o si es factible financieramente que te titules, Iván, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Bueno, con factibilidad se referiría a que pues sí valdría la pena, ¿no? Que tendría algún beneficio al final del proyecto que sí se pueda realizar. Ajá, y sí, pero si yo te digo la factibilidad financiera, ¿es factible financieramente que tú te titules? Pues sí, ¿no? Ajá, pero ¿qué estarías entendiendo por factibilidad financiera? Bueno, por lo que logro entender es que dependiendo de los recursos que se tienen, si sí es posible alcanzar o no el proyecto. Ok, y recursos financieros, plata, ¿verdad? Porque cuando hablamos general de gracias Iván, qué amable. Cuando hablamos de factibilidad en general, hablamos de que yo voy a evaluar la factibilidad en varios aspectos. Factibilidad social, económica, de impacto, en recursos de tiempo, en recursos de permisos legales, etcétera. Pero financiera tiene otro connotativo. Sí, Luis, te escucho, Luis Velázquez. Creo que se refiere a que pueda recuperar la inversión, ¿no? Muy bien, sí, tiene que ver muy bien con los dineros, que pueda yo recuperarla, pero aparte no solo recuperarla, que tenga yo los recursos para llevarlo a cabo, aparte de recuperar la inversión. Muy bien, Luis, entonces ya estamos hablando de dinero. Entonces, ojo con eso, factibilidad, en términos coloquiales, si me lo quiero aprender de esta manera, es la posibilidad de llevar a cabo un proyecto, que sea factible, lo puedo llevar a cabo, se puede llevar a cabo, pero la factibilidad tiene muchas vertientes. Puede ser factible en impacto ambiental, puede ser factible de manera social este proyecto, puede ser factible en cuanto al tiempo que yo lo lleve a cabo, puede ser factible de manera política, es políticamente correcto llevar a cabo este proyecto, ¿no? Etcétera, etcétera. Y una de ellas, de tantas factibilidades, es la financiera, la que nos compete en este curso. Y esa factibilidad exclusivamente es como una lupa en la que vamos a observar si tenemos el dinero, el recurso, la plata para llevarlo a cabo y algo muy importante, que ese proyecto sea rentable en términos de dineros, que me genere una utilidad o bien que tenga yo un retorno de la inversión, ¿verdad? Ya por ahí nos están adelantando el concepto, un retorno de esa inversión. Entonces, la factibilidad se ve en muchas vertientes. Claro que para administración de proyectos informáticos tendremos que ver varias de esas vertientes. Para este curso vamos a ver solamente una, la factibilidad financiera a través de una serie de fórmulas. Así como vimos
razones financieras simples, estándar, que eran unas formulitas, ¿verdad? Entonces que yo tenía que aplicarlas y tenían ciertos criterios. La factibilidad financiera también la vemos a través de algunos indicadores o fórmulas que me van a permitir saber si ese proyecto es factible o no como tal. Entonces, eso es como el tema que tenemos que estar revisando. Voy a dar la vuelta acá y para eso viene otro concepto que me voy a permitirles compartir, porque tiene que ver, la factibilidad financiera no la podemos hablar si no hablamos de flujo de efectivo, porque es lana, ¿verdad? Y todas estas cosas y este formulario tenemos que aplicárselo al flujo de efectivo. ¿Y eso qué es? Vamos a ver un pedacito de qué es eso, porque si no, pues a qué se lo vamos a aplicar todo ese formulario, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de qué es eso. Hola, qué gusto saludarte. En esta ocasión lo que vamos a estudiar ahora va a ser el flujo de efectivo. Bueno, pues tenemos que el flujo de efectivo resulta ser una muestra del efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Es decir, la generación de efectivo es uno de los principales objetivos de los negocios. El flujo de efectivo pues va a ofrecer la posibilidad de conocer y resumir los estados de resultados, las actividades financieras de la empresa, y entonces vamos a poder inferir las razones de los cambios en la situación financiera y vamos a ir construyendo una importante ayuda en la administración del efectivo, como el control del capital y la utilización eficiente de los recursos a futuro. ¿Este flujo de efectivo a qué se refiere? Bueno, para que una empresa se considere sanamente financiera, se necesita mantener un nivel adecuado de liquidez para cubrir el compromiso a corto plazo. Estamos hablando de tener un pago de préstamos, tener la nómina, inversiones en activo y los impuestos. Este flujo va a tener un flujo de entrada y un flujo de salida. El flujo efectivo pues nos va a ayudar a ver cómo se generan estas entradas. Y estas entradas se refiere a todo aquel efectivo ingreso por las ventas de los servicios, por la venta de un activo o aportaciones de los dueños u otros inversionistas. Si nos vamos al flujo de salida, entonces nos vamos a referir a aquel dinero en que estamos gastando, qué desembolsos existen, pudiendo ser algunos pagos de insumos, pagos de impuestos, inversiones, pago de dividendos, entre algunos otros, por darte un ejemplo. En tanto a la clasificación del flujo de efectivo, aquí puedes ver una imagen en la cual observamos cómo se estructura cuando estamos haciendo o realizando un flujo de efectivo. Y es que en el flujo de efectivo vamos nosotros a tener una clasificación en estos tres tipos. El primero se va a referir a las actividades operativas. Esas actividades operativas se refieren a todas aquellas transacciones que realiza una empresa para lograr utilidades. Vamos a tener las actividades de inversión, las que son consideradas inversiones en activos para la operación. Las actividades financieras, que se consideran como pagos y cobros de deudas o incrementos de capital. Entonces nosotros vamos a sumar el flujo de nuestras actividades de operación, actividades de inversión, actividades financieras, y vamos a tener el flujo de efectivo del periodo. Así vamos a estar analizando periodo tras periodo cómo ha estado funcionando, cómo ha estado fluyendo este efectivo, justamente teniendo un saldo inicial de efectivo y analizando o comparando con el saldo final. ¿Ok? Bueno, esto es todo en cuanto a flujo de efectivo. Nos vemos muy pronto con la siguiente cápsula de razones financieras. Que estés muy bien. Bye bye. Ok. Con esta pequeña píldora nos va a ayudar a revisar algo. Bueno, este programa, de hecho, que hicieron nuevo, quitaron todo un tema que se llamaba flujo de efectivo. Yo les comentaba que si revisáramos el programa anterior, aprendíamos a hacer 3 estados financieros. Aquí solamente aprendimos 2 en finanzas empresariales. Hacer un balance general y hacer un estado de resultados. Muy bien, el tercer estado, que si bien no nos toca revisar, pero que sin él no puedo avanzar,
para hacer una interpretación financiera, entonces tenemos que saberlo, es el estado de flujo de efectivo. Este es un estado que no nos toca revisar porque no viene en el programa, pero sin embargo vamos a echarle un ojo porque si no, no vamos a entender eso qué es, para qué me sirve y demás. Así que voy a compartirles un estado de flujo de efectivo para que veamos y ustedes observen cuáles son sus características. Y a qué estaba hablando el video para que ustedes lo ubiquen. Permítanme abrirlo. Aquí está. Y entonces, voilà, aquí está. Este es un estado de flujo de efectivo. ¿Qué características tiene? Pues se parece al balance y al estado de resultados en que tiene 3 cosas. El encabezado, el cuerpo y el pie de firmas, ¿verdad? En el encabezado me dice el nombre de la empresa, igualito que los que ustedes saben en su balance general y en su estado de resultados. Me dice el nombre de la empresa con su denominación o su razón social. Me dice el nombre del estado de flujo de efectivo. En este caso es proforma. Y yo ya aprendí, ¿verdad? Cuando empecé a hacer estados de resultados proforma y balances, que si dice proforma quiere decir que esas cifras no han pasado, que están proyectadas, en este caso, a 5 años. Y dice que es del 1 de mayo al 31 de diciembre. Y yo ya sé que si dice al, entonces no es una fotografía, ¿verdad? Entonces, perdón, es una fotografía, es al corte, disculpen, no es una fotografía, el corte. Y ese carácter estático, si dice al, porque no dice de tal a tal a tal. Bueno, y verán algo que dice aquí entre paréntesis, que dice método indirecto. No lo vamos a ver a fondo porque no es objeto del tema, pero tienen que saber qué es lo que vamos a analizar con nuestro formulario. Muy bien. El estado de flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo como tal es el tercero en importancia en los 4 estados financieros. Los estados financieros básicos, se les debe de quedar muy claro, son 4 y se complementan con las notas a los estados. Y solamente en este curso vimos 2, el balance y el estado de resultados. ¿Cuáles son los otros 2? El estado de flujo de efectivo y el estado de origen del capital, que ninguno de los 2 lo van a ver ustedes, solamente porque nos interesa lo que sale al final. Ustedes vieron en el video que decía, se tiene que derivar y vemos los flujos de efectivo, o sea, cómo circula. Cuando yo escucho flujo de efectivo, debo de entender cómo circula el dinero, ¿verdad? El nivel adecuado de liquidez que hay para atender todos los requerimientos de una empresa o de una persona. También las personas físicas tenemos flujos de efectivo, ahorita lo vamos a ver. Y entonces nos hablaba de 3 conceptos en nuestro video. Nos hablaba del bloque de operación, del bloque de inversión y del bloque de financiamiento. ¿Y eso qué es en una empresa? Muy sencillo. El bloque de operación tiene que ver con las ventas comunes. Por ejemplo, si yo vendo botas, ¿no? O vestidos o ropa, pues mi flujo de efectivo va a derivar de cuando yo venda las botas, cuando yo venda la ropa que yo vendo, las bolsas, Jafra, ¿no? Avon, lo que yo venda, ese va a ser mi flujo de efectivo de operación, o sea, por las operaciones normales. Quiere decir que son los ingresos que yo capto, ¿verdad? Por inversión, puede ser incremento, pero también puede ser decremento de la inversión. Yo ya aprendí que en inversión tengo todo lo que es el activo fijo. Cuando aumento o disminuye mi activo fijo, es decir, que cuando yo compro un nuevo anaquel para mis botas, pues va a haber un aumento de mi inversión. Cuando se me rompe ese anaquel o yo lo voy a cambiar por remodelación por uno nuevo, más padre y más fashion para que lo ponga en el aparador, pues entonces va a haber un decremento de esa inversión. Entonces, voy a tener flujos de efectivo que se clasifican en 2. Primero, ¿verdad? En flujos que entran y flujos que salen. O sea, dinero que entra, dinero que sale. Y después los clasifico en 3, que pueden ser de operación. Las operaciones normales, si me dedico a vender botas, pues es la venta de botas. Las operaciones normales en mi giro de botas, pues podría tener los anaqueles, el aparador, una caja, ¿verdad? Registradora, mi computadora y todo lo que yo me puedo imaginar de activo fijo para mi función de vender botas. Financiamiento, ¿verdad? Tiene que ver ahí con la parte de pagos, de deudas.
¿verdad? De cuestiones, aumentos de capital, de intereses que pago en el banco, si tengo, no, si entra o sale dinero por estos conceptos, entonces yo los registraría en este bloque. No vamos a hacer nosotros un estado de flujo de efectivo, pero para poder entender a qué le aplico el formulario, es a esta. Si ustedes ven, aquí hay una formulita, ¿no? Yo sumo, yo resto, yo le quito, yo le pongo y me da algo al final que dice total FNE, total del flujo neto de efectivo. ¿Cómo leería yo este estado financiero? Ah, muy sencillo. Para la empresa BST, Tech SADCB, en 2020 tuvo un flujo de efectivo de 252,187. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que entre las entradas y salidas de efectivo de lo que tuvo que pagar, lo que rotaba continuamente de dinero en esa empresa era esta cantidad, 252,187. En 2021 fue 47,039, en 2022 412,000 y así sucesivamente ustedes van a ver la cantidad en azul. ¿Y eso qué es? Cuando yo le pregunto a alguien, ¿cuáles fueron tus flujos de efectivo en los últimos 5 años? Pues me dará estas cantidades. 252,000, 47,000, 412,000, 1,200,000, y esos son sus flujos de efectivo anuales, porque fueron anuales. Para este curso y en su nivel, yo les voy a dar los flujos de efectivo, así que no van a tener ningún problema, porque yo les voy a decir, en 2020 fue esto, en 2000 no sé qué, 21, 22, y yo les voy a dar las cantidades y ustedes no van a tener que hacer pues este estado de flujo de efectivo. Les decía que era para que ustedes observaran. Aquí decía método indirecto. El estado de flujo de efectivo tiene 2 métodos para elaborarlos, uno que se llama directo y uno indirecto. El indirecto es el más corto y el más sintético, y es el que estaremos retomando en nuestra subsecuente materia, que es de administración de proyectos informáticos. Perdón. Entonces, sería la más sencilla, la más cortita, pero volveremos a clasificar en operación, inversión, financiamiento y se acabó el asunto. En este curso, yo les doy las cantidades en azul y a esas les aplicamos formulario y terminamos, ¿verdad? Interpretamos y terminamos. Para el siguiente curso, ustedes estructurarán cómo saco los flujos de efectivo yo de un proyecto de negocios, ¿verdad? Para aprender a hacerlo. Y entonces volveré a aplicar lo mismo de factibilidad, pero ahora yo lo sabré sacar. Esa es la gran diferencia entre un curso y el otro. Muy bien. Entonces, este es un estado de flujo de efectivo y eso es lo que nos quiere decir en el video, ¿verdad? A partir de los flujos de efectivo, yo puedo determinar si es factible o no un proyecto. Vámonos ahora a un ejemplo de carácter personal y le voy a preguntar a Mark. Mark, ¿estás por ahí, Mark Bryan? Sí, maestra, aquí estoy. Dígame. Ok, Mark puso en el chat que no cayó la beca. Eso quiere decir que Mark tiene beca, ¿verdad, Mark? Ajá, sí. Excelente, muy bien. Mark nos va a ayudar para los flujos de efectivo personales, para que entendamos qué es eso, ¿verdad? Mark, ¿me puedes decir de cuánto es la beca? La beca es la misma para todos, ¿verdad? No, bueno, depende de la beca, porque yo tengo la institucional, la de 6,600, creo. Ok, ya nos dio su flujo de efectivo. ¿Cada cuánto? Es todo junto, todo el semestre. Todo el semestre, es esa cantidad. De todo el semestre, ajá. Ok, entonces Mark nos acaba de decir su flujo de efectivo. Vamos a suponer que Mark no tiene otro ingreso, que es el único, nada más, que es la parte de la beca. Entonces, el flujo de efectivo de Mark es de 6,600 semestrales, ¿ok? Ese es su flujo de efectivo. Y ahora, esas son sus entradas, y sus entradas por operación, porque solamente tiene ingresos normales de ese tipo. Entonces, su flujo de efectivo es de 6,600, que cae cada 6 meses, y entonces es por el flujo normal de operación. No tiene que ver allí nada del activo fijo, ni nada de deudas, ni intereses, porque si se atrasan en pagarles, no les pagan intereses, ¿verdad? ¿O sí? No. De hecho, esa beca está para que no haya intereses, ni mucho menos, ni cuando retires o ese tipo de cosas. Ni nada, ok. Entonces solamente es un flujo de efectivo que se deriva de una actividad de operación normal y Mark ya nos dijo la temporalidad y su flujo de efectivo. Ahora bien, Mark, de manera general, sin que me digas montos, ¿en qué te gastas la beca?
Pues depende, porque pues hay momentos donde, por ejemplo, porque en la vocacional también me la daban, y Ajá, entonces muchas veces la dejaba una parte de dinero para el siguiente semestre, para lo que requiriera. claro. Otros, por ejemplo, cuando no requería nada o así, pues sí, la verdad me lo gastaba personalmente para mí. O pues otras veces, pues ahí en algunas que otras cosillas hay de mi casa, pero pues igual, igual es más general para mí que nada. Ok, y cuando dices para gastarlos para el semestre, una otra cosa que me pidieran, ¿qué es? Dame conceptos. Libros, por ejemplo, que sacaba copias, Ok, pasajes, luego comidas, ok. o luego, por ejemplo, cuando no había clases y pues decían, no, pues vámonos a echar relajo, Una así, pues, chelita, ¿no? Un bueno, yo no tomo, cinito, un pero al cine, por ejemplo, cinito, o al cine, así tipo de cosas, pues sí, para eso. palomitas, claro, Ajá. por supuesto. Ok, entonces quiere decir que hay varios conceptos que Mark utiliza. Cada quien tendrá sus conceptos, por supuesto, en que se gastan los dineros que les dan. Y entonces su flujo de efectivo de ingresos es semestral, es de 6,600, porque corresponde a este flujo de operación normal. ¿Ok? Su flujo de egresos, ¿verdad? Ese mismo flujo, pues puede variar en libros, pasajes, en algún almuerzo, en material que le pidan para la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería su flujo de egresos. Para yo saber el flujo de efectivo de Mark, pues tendríamos que llevar un registro, ¿verdad? Los ingresos y los egresos. El estado de flujo de efectivo que acabamos de ver tenía sumas y restas. Y al final me quedaría, ¿no? Si yo tuviera exactamente los gastos de Mark, pudiera ser que ahorita que supongamos que hoy les cae la beca y le depositan esa cantidad a Mark y empieza a hacer sus apartados, ¿verdad? Y ahora con lo que ha aprendido Mark, seguro que el 10% de eso lo va a guardar para su ahorro y tener ahorros de carácter semestral para todos los semestres que le faltan, ¿verdad? Y entonces Mark va a tener varios rubros, pero seguramente va a quedar un pequeño remanente, ¿no? Y si yo lo tuviera que llevar a un estudio de efectivo, no solamente el remanente, sino voy a tener que checar cuál es el flujo que se está moviendo de manera constante, ese nivel adecuado de liquidez para poder afrontar ciertas situaciones. A eso le llamamos flujo de efectivo. Mark, de manera muy sintética, con el ejemplo que nos puso, ya vimos que puede tener un flujo de efectivo. Obvio, su flujo de efectivo no es de 6,600, ¿verdad? Porque tiene ciertos gastos fijos que atender con ese dinero y ya compromisos que tiene que atender. Entonces, eso que queda de remanente, que puede ser variable y que este mes puede decidir ir al cine por las palomitas o no, una salida con amigos, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que eso sea lo que se registra como el dinero que está circulando de manera constante. Entonces, eso es un flujo de efectivo. Les comentaba yo, para este semestre, por supuesto, yo les voy a dar esos flujos de efectivo, ¿ok? Entonces, ese es un concepto que no se nos debe de olvidar. Ahora sí, vámonos, ¿cómo relacionamos todos estos conceptos con lo que vamos a ver, verdad? Déjenme compartirles algo más. Cierro este. Y vámonos con esta revisión rápida, pero es muy importante. Bien, proyecto, ya algunos de ustedes nos hablaron de proyectos y decíamos, me pareció el de Elia súper importante porque nos definió muy bien que un proyecto puede ser a muy corto plazo, puede ser a mediano plazo o puede ser a largo plazo con el proyecto que está viendo con su mamá, ¿no? Y entonces un proyecto, según la guía de PMBOK del 2017, nos dice que proyecto es un esfuerzo temporal, o sea, tiene un inicio, tiene un fin, por allí Moisés nos hablaba de eso, ¿verdad? Que se lleva a cabo para obtener un producto, un servicio o un resultado único. ¿Ok? Entonces, aquí con esta definición caben muchísimas cosas dentro de los proyectos. Muy bien, Vaca Urbina, que es una de las fuentes que tenemos en nuestro temario, nos dice que es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema. Y ojo, ahí nos meten otro componente importante. Tenemos que tener un problema, y problema como algo que tenemos que resolver, no porque, ay, no se puede hacer, porque me está gastando la vida, etcétera, no, sino como un reto a resolver. Problema es un reto a resolver. Entonces, los proyectos los voy a poder utilizar solamente cuando tengo retos a resolver, ¿no? Por ahí nos hablaba Elia del reto a resolver de su mamá.
cómo llevar a cabo esta actividad en una zona que llevar a cabo este servicio, entendí que era de musicoterapia, en una zona que no sea tan caro y llevarlo a otro tipo de población que pueda ser accesible, ¿verdad? Evidentemente para que sea un beneficio económico tanto para ellas, que sea rentable, pero aparte de eso tiene varios tiempo y tiene que tomar una serie de cursos y capacitación para llevarlo a cabo. Entonces ella tiene un problema que tiende a resolver una necesidad humana o aprovechar una oportunidad de negocio. Entonces, los proyectos no están así como que yo estoy aquí en el limbo y digo, el día de hoy voy a hacer un proyecto. O sea, no, responde a una necesidad o a un planteamiento o un problema o algo que necesito yo resolver y tengo que buscar esa solución de carácter inteligente. Entonces, si yo necesito salir bien de los exámenes en este semestre, ¿verdad? Porque ese era uno de los proyectos que nos comentaron. Entonces, yo tengo que buscar una solución inteligente para que ese problema que tengo en este momento salga y salga bien. Y yo le tengo que asignar recursos, ¿verdad? Entonces, recursos de tiempo para estudiar, recursos financieros, porque necesito la computadora, el internet y la luz no se paga sola, ¿verdad? Por supuesto, le tengo que asignar tiempo, le tengo que asignar talento, le tengo que poner atención, tengo que presentar exámenes, tengo que hacer un cronograma porque tengo yo un calendario en donde me dicen que tengo que presentar exámenes, tengo que presentar proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que asignarle una serie de recursos para que ese proyecto llegue a su fin. Pero van a pasar los exámenes finales, me van a dar mis calificaciones de cada materia, yo ya valoraré si ese proyecto tuvo una buena factibilidad y un buen retorno de inversión para mí, y entonces, en ese momento, ese proyecto se acabó y empezará otro proyecto, que es el semestre que viene, ¿ok? Entonces, un proyecto no se da en el vacío, sino responde a una necesidad o un planteamiento del problema. Y ahora bien, ¿todos los proyectos son iguales o todos son proyectos de inversión? Pues no, ¿verdad? El proyecto de inversión tiene una característica, ¿verdad? Tiene la característica de aumentar la productividad de la empresa o de la persona, ¿ok? Para incrementar sus utilidades o la prestación de servicios y que me optimice el uso de los fondos. Entonces, el proyecto de inversión tiene que ver con dinero, tiene que ver con que esa inversión sea redituable, que regrese, por ahí decían, la palabra ya retorno de inversión, de hecho es un indicador de factibilidad financiera, que yo pueda retornarlo y que lo pueda retornar con ganancias, porque de nada me sirve invertir ahorita 100,000 pesos y que en 3 años me vuelvan a dar 100,000 pesos, pues no me conviene, ¿verdad? Entonces, que el retorno de inversión sea con ganancias. Y bueno, por ahí seguramente ustedes investigaron y tienen en la literatura que también les dejé y en las diapositivas, la clasificación, ¿verdad? De cómo los puedo clasificar, ¿no? Y algunos son mutuamente excluyentes, no los puedo poner juntos, excluyen uno a otro y tengo que elegir cuál es el mejor. Otros son de carácter independiente, no tienen que ver uno con otro. Otros son contingentes o dependientes, tiene que pasar uno para que después se desencadene el otro y tienen un mismo propósito, ¿verdad? De acuerdo a este propósito y las causas, bueno, vienen aquí todas las clasificaciones habidas y por haber de lo que nos dicen los autores, ¿verdad? De acuerdo a su tipo, algunos son para crear valor, otros son de inversión especulativa, sí, todos los de las casas de bolsa son de inversión especulativa. Infraestructura, cuando yo voy a crear grandes carreteras, edificios y demás. Los de desarrollo social, ¿verdad? Cuando yo creo hospitales, cuando yo creo escuelas, cuando yo creo áreas o foros para cultura, recreación y deporte, canchas, etcétera. Entonces, hay una serie de clasificaciones de acuerdo a los autores y la finalidad que si nos dieran un proyecto X y con una tablita de este tipo, pues yo podría clasificar a qué tipo de proyecto corresponde cada uno de ellos, ¿verdad? En el video les comentaba, bueno, es cierto, antes del video, hay un proceso para preparar, ¿verdad? Y evaluar proyectos de inversión. Antes de empezar a ponerme a evaluar, pues ese proyecto ya cumplió con varias etapas o fases, ¿verdad? Una de ellas es nuestro estudio de mercado, ¿verdad? Si hay una demanda potencial de ese producto en el mercado, pues evidentemente yo tendré que hacer ese estudio.
Un estudio técnico que me va a permitir identificar características muy específicas, donde voy a tener que hacer hasta fichas técnicas de un producto. Un estudio de organización que me va a hablar de el talento humano que necesito para que ese proyecto se lleve a cabo. Un estudio financiero, que es el que vamos a aprender a hacer en este curso, en el que yo determino cuáles son los ingresos, los egresos, le aplico mis características de factibilidad y entonces yo ya tengo si es factible o no en términos de dinero y entonces a partir de ahí tomo decisiones como tal, ¿verdad? Voy a dejar de compartir hasta aquí, porque en el video sí ya vimos esto. Empezamos a ver que hay diferentes métodos de evaluación financiera a partir de los flujos de efectivo, ¿verdad? Y que había estas 3 características. Aquellas en donde yo recupero la inversión, aquella que tiene criterios contables para evaluarlos y aquella que se basa en los flujos de efectivo que comentábamos en el video que les dejé de tarea revisar, ¿verdad? De nuestro reto 12. Y entonces, sobre todo vamos a empezar con aquellos que evalúan los flujos de efectivo descontados. Este es un concepto que ahorita lo vamos a ver muy rápido en una de las fórmulas que genera el proyecto y que había 3 índices que se basaban en los flujos de efectivo. Y ahora ya sabemos qué son los flujos de efectivo, ¿verdad? Se derivan del estado de flujos de efectivo. En este semestre me los va a dar la maestra, no me voy a preocupar de ello, pero aparte de eso, un flujo de efectivo personal tiene que ver con los recursos que van entrando y con los que van saliendo y con el dinero o ciclo del efectivo con el que me voy quedando, ¿verdad? Entonces, ese dinero con el que hago frente a diferentes cosas es un flujo. ¿Y por qué hago los deditos así? Porque el flujo es de que va y viene, el dinero va y viene, pero tengo yo ya muy señalado si entran de manera quincenal, a veces a sus papás les pagan de manera quincenal, de manera semanal, catorcenal, mensual. Quiero pensar que no más allá del mes les pagan, por ejemplo, a sus papás, ¿verdad? O que tienen este nivel de ingresos, y aquellos que son microempresarios o tienen tienditas también, o aquellas mamás microempresarias que venden Avon, Jafra, etcétera, pues tienen flujos de efectivo diversos, ¿verdad? Que tienen que ver con el periodo en el que se junta el efectivo y el pedido, y entonces venden, compran y así sucesivamente. Entonces, los flujos de efectivo varían de persona a persona y de empresa a empresa. Y nuestra obligación es detectarlos como administradores financieros para poderlo checar. ¿Y a mí qué me importa todo esto siendo ingeniero en sistemas computacionales? Pues si estoy en una empresa y me ponen a elaborar un sistema de cómputo que tiene que ver con los flujos de efectivo de la empresa en donde estoy, pues por lo menos debo de saber el concepto de que es un flujo de efectivo para poderlo programar y saber cuál es el periodo en el que se captan y poderlo registrar. Cuando le preguntaba yo a Mar cuáles son los conceptos en los que se gasta, por lo menos mi sistema tendría que reflejar cada uno de los conceptos que se va a gastar y por cada uno de los conceptos en que yo capto algún tipo de flujo de efectivo para mí. ¿Okay? Voy a dejar de compartir esto y me voy a ir rápido. Yo sé que el día de hoy es un poquito denso por la teoría que ustedes ya revisaron, pero vale la pena dar una repasada. Y me voy a quedar en esta. Hemos estado hablando del ciclo de vida. El proyecto tiene una característica, ¿no? Por eso es una meta, sí es una meta, ¿no? En la que yo tengo que estar planificando, tengo que estar asignándole recursos, tal cual lo dijeron, ¿verdad? Tengo que estarle echando agüita para que esa plantita florezca, me dé los frutos que necesito y la plantita se muera. Y cuando se muere, entonces ya proyecto tiene un inicio y un fin, así como las personas nacen y mueren. Y entonces surge un nuevo proyecto y así sucesivamente. Entonces los proyectos no puedo agarrarlo y decir, ay, es una espiral que es infinita y nunca termina. No es así. El proyecto tiene asignadas ciertos recursos, muere y se acabó y nos vamos a otro proyecto y nos olvidamos de él. Obvio, lo evaluamos y bye bye. Entonces tengo una etapa que se llama preinversión, en donde yo hago una identificación de qué, pues del problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tengo que resolver? Ya sea que pase yo bien mi semestre y termine con buenas calificaciones, o bien como el de Elia que nos compartió, ¿verdad? Con todo este proyecto que ya lleva varios años y que ya tiene muy identificado cuál es el problema que quiere.
formula y evalúa, ¿verdad? Hago todo esto a través de ¿qué? Del estudio de mercado, del estudio técnico, del estudio de administración, de la factibilidad. Hago toda esa evaluación de ese producto o de ese proyecto. Hago la ingeniería y empiezo a decidir qué recursos les asigno. Cuando yo hablo de recursos, no solamente es de dinero. Dijimos que es del personal que va a intervenir en ese proyecto, a quienes necesito, ¿verdad? Del dinero, por supuesto, pero el tiempo también es un recurso. Pero también, ¿qué recursos materiales necesito para llevar a cabo mi proyecto? Entonces, en este ejemplo del recurso, por ejemplo, del proyecto que nos comentó y compartió Elia, pues por lo menos también van a necesitar un equipo de cómputo, necesitan dinero y financiamiento para acceder a los cursos de capacitación, tiempo para estar en esos recursos, ¿verdad? En esos cursos, asistir, tener la asistencia, aprobarlos, ¿no? Entonces necesitan por lo menos hacer algunas tareas, van a requerir una PC, necesitan internet, necesitan un Wi-Fi, seguramente un teléfono, necesitan por ahí un cuaderno, hojas, papel, lápiz, y seguramente si lo van a trabajar en su casa o en algún otro lugar, por lo menos servicios básicos como pues la energía eléctrica. Estoy pensando en que también en algún momento de que estén realizando su proyecto, insumos de limpieza, papel sanitario, porque van a ir en esas 8 horas o más de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, un montón de recursos se requieren para que nosotros podamos liberar un proyecto. Aquí estamos en esta etapa 2 de generación de recursos. En la etapa 3, yo veo la etapa de inversión, ejecuto y pongo en marcha. Ahora sí que ya tengo todo identificado. Ahora sí puedo poner en marcha mi proyecto y puedo empezar a probar si me conviene o no me conviene poner este negocio y ahora sí empiezo con mis primeros clientes. Después empiezo a hacer la parte de direccionar y operar ese proyecto para iniciar mi etapa de recuperación de la inversión, ¿verdad? Y recuperación y ver esta parte de si fue factible o no fue factible. Y ya recupero y puedo volver a planear porque no hago el mismo proyecto. Si yo me siguiera con un negocio, evidentemente en esta etapa de preinversión vuelvo a planear pero con nuevas metas y nuevos retos y así sucesivamente. Entonces, este ciclo es el ciclo de vida prácticamente de los proyectos de inversión. Esto fue lo que vimos, ¿verdad? Que para prepararlos tiene una estructura. Hago un estudio de mercado, hago un estudio técnico, un estudio de organización, uno financiero y uno de evaluación financiera. Nosotros vamos a ver en este curso estas últimas etapas, el financiero y el de evaluación financiera. Entonces, estas son las que vamos a estar viendo a través del formulario para aprenderlas a hacer y aplicarlas en el siguiente curso que tenemos, ¿verdad? Y como evaluación financiera, les decía yo que es evaluar un proyecto de inversión, va a estar variando de una empresa a otra, así como vimos que no es lo mismo el flujo de efectivo de MAR que el de la empresa que vimos con el estado de flujo de efectivo, entonces varía y por lo tanto la evaluación financiera va a variar dependiendo de aquellos indicadores que yo tenga. Sin embargo, siempre seguimos como un procedimiento básico. Determino el monto de la inversión inicial. En el caso de Brian, su inversión inicial era de 6,600 de carácter semestral. En el caso de BZT, era de como 250 y tantos mil en el primer año. Okay. Determino el costo de capital. Tasa de descuento. Acabo a las 12. Hay alguien que por ahí tiene el micro. Ya no vi quién era. Mar, precisamente. Ok. ¿Listo? Por ahí ya. Ok, listo. Luego, determino el costo de capital. Ojo con esto. Y aquí me voy a detener unos minutitos. Este lo vimos en el video y por ahí les decía, el primer indicador, el primero de todos, es muy subjetivo. ¿Qué es este? Costo de capital o tasa mínima de rendimiento. Tasa mínima de rendimiento. Esa es la famosa TIMAR. Y dice una I, premia el riesgo y la inflación. ¿Qué quiere decir? Yo le digo, a mí este indicador me gusta decirle es el porcentaje por el que me voy a levantar a trabajar todos y cada uno de los días. ¿Ok? Entonces, ese es este indicador. ¿Quién lo pone? Yo lo pongo como persona o lo pone alguien como empresa. Y mañana vamos a empezar a hacer ejercicios sobre este y vamos a empezar también con nuestro primer indicador de flujo de efectivo,
que vamos a utilizar el valor presente neto. Así que les pido de favor, voy a poner, porque mañana nos vamos con ejercicios de esto, ¿verdad? Ya fue mucho hablar el día de hoy, revisar la parte conceptual y por qué teníamos que verlo de flujo de efectivo. Pero mañana vamos a jugar con otros indicadores. Vamos a jugar con la TIMAR y vamos a jugar con el valor presente neto. Para ello, les voy a poner los recursos el día de hoy para que puedan analizarlos y mañana lleguemos a hacer ejercicios con estos dos indicadores principalmente. ¿Dudas hasta aquí, chicos? De lo que venimos hablando, de lo que es un flujo de efectivo. ¿Duda de eso? No me suena ninguna. No, maestra, por el momento no. Claro, como el agua. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Pues entonces los dejamos hasta aquí la clase.